¿Sabían que en la Biblia hay un personaje que fue rey y sacerdote al mismo tiempo? Cuando lo conozcan, va a cambiar todo lo que ustedes creían sobre Jerusalén y la espiritualidad. Fue un personaje que nació antes que Abraham y fue quien bendijo a todos los patriarcas principales. Eso es lo que transforma su legado en algo que aún nos impacta. Amigos, prepárense para conocer a Melquisedec desde una perspectiva judía, un personaje enigmático que la Biblia apenas explica del mismo. Pero cuando lo entendamos, vamos a entender mucho más sobre lo que es justicia y paz en el mundo. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano. Hoy en busca de un personaje, como les dije, desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, amigos, en la cual pueden conseguir adquirir Biblia como estas que van a salir de Tierra Santa directamente a vuestros países y no importa en qué lugar del mundo viven. Estoy en el Castel, un lugar estratégico con unas vistas impresionantes de Jerusalén. Y este lugar lo voy a relacionar con Melquisedec mientras nosotros recorremos este lugar y vamos a aprender algo que no se lo van a olvidar en su vida, se los aseguro. ¡Empecemos! Como les dije, estamos en el Castel y bueno, vamos a caminar por este lugar estratégico. Ayer mostramos el video sobre el Día de Jerusalén hace 58 años y todo, amigos, comenzó aquí. Aquí se juntaron las fuerzas de defensa de Israel. Este punto estratégico, mirando a Jerusalén, apuntaron hacia el mismo. Acá se organizaron y comenzaron la liberación, la conquista. Vamos a caminar por trincheras, a ver los paisajes de los alrededores de Jerusalén, de los montes de Jerusalén y Judea, y vamos a hablar sobre Melquisedec, una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Como les dije, un rey y sacerdote que aparece de forma breve, pero con un impacto enorme, por lo menos en la tradición judía. Su nombre literal significa rey de justicia y está asociado con Salem, la antigua Jerusalén. En el relato bíblico, Melquisedec es rey de Salem y sacerdote de El Elión, que significa Dios Altísimo. Esta combinación de roles, ser a la vez rey y sacerdote, es única y le otorga un estatus especial. Pero más allá de la Biblia, Melquisedec aparece en muchos textos antiguos, interpretaciones y tradiciones que buscan entender quién fue realmente este personaje y qué significado tuvo para la historia y la espiritualidad. En el judaísmo del Segundo Templo, Melquisedec tenía un lugar especial. Según la tradición judía, no era un simple hombre, sino que se identificaba con Shem, uno de los hijos de Noé, el sobreviviente del diluvio. Esto le da a Melquisedec una antigüedad profunda, ya que Shem es una de las primeras generaciones tras el diluvio, un enlace directo con la historia primordial de la humanidad. Increíble. Algunos expertos señalan que su nombre puede tener raíces en tradiciones cananeas y su religión. Por ejemplo, se dice que Melquisedec podría estar relacionado con el dios principal cananeo, el Baal, que también dio nombre al planeta Júpiter, conocido en hebreo como Tzedek, que significa justicia. En la Biblia, Melquisedec aparece principalmente en dos lugares, en el primer libro de Génesis y en un versículo del libro de los Salmos. En Génesis se nos cuenta que después de que Abraham ganara una guerra contra 4 reyes del este y liberara a los cautivos de Sodoma y sus alrededores, entre ellos su sobrino Lot, Melquisedec salió a recibirlo con pan y vino y lo bendijo. Este encuentro es muy significativo porque Melquisedec representa un sacerdocio que no es levítico ni israelita, sino universal y antiguo. Él bendice a Abraham en nombre de El Elión y Abraham le da el diezmo de todo lo que había ganado en la guerra, reconociendo así su autoridad espiritual y su dignidad. El texto dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y eso también sugiere de que el culto verdadero, la adoración sincera a Dios, existía incluso antes del pueblo de Israel y de la entrega de la Torá. Pero aquí hay un detalle que llama la atención. En este relato, Melquisedec llama a Dios El Elión como un nombre propio, mientras que Abraham lo usa como un título para referirse al Señor Dios de Israel.
Esto hace pensar que Melquisedec podría haber estado adorando a un dios cananeo llamado El Elión, que era el dios supremo de ese panteón, y no al Dios de Israel. Sin embargo, la Torá usa este nombre para enfatizar que, aún en tiempos antiguos y en medio de culturas idolátricas, Jerusalén ya era un lugar sagrado donde se adoraba al Dios verdadero. Por eso, la presencia de Melquisedec en Jerusalén y su papel como sacerdote refuerzan la idea de que esta ciudad siempre ha sido el centro de la espiritualidad genuina. El relato bíblico también es curioso porque la historia de Melquisedec se inserta en medio de una narración más grande y muchos comentaristas se preguntan por qué. Por ejemplo, el sabio Abravanel señalaba que su historia aparece justo cuando se habla del encuentro de Abraham con el rey de Sodoma, interrumpiendo el flujo del relato. Él sugiere de que el texto bíblico quería destacar a Melquisedec y su bendición para mostrar la santidad y autoridad espiritual que Abraham reconoció, y también para resaltar la diferencia entre Abraham y el rey de Sodoma. Por otro lado, Rashbam, otro comentarista judío clásico, vio en este contraste una forma de valorar positivamente a Abraham, señalando que el diezmo que Abraham entregó a Melquisedec es como una señal de respeto y reconocimiento hacia un sacerdocio más antiguo y universal. En el Salmos 110 aparece otro verso oscuro que menciona a Melquisedec, y cito: el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigos, este versículo ha sido interpretado de muchas maneras, pero todos coinciden en que Melquisedec es símbolo de un sacerdocio eterno y especial. Los sabios judíos vieron en este pasaje la idea de que el sacerdocio no pertenece solo a los levitas, sino que hay un sacerdocio que trasciende a Israel, uno que es eterno y que se relaciona con la justicia y la santidad que Melquisedec representa. Hay algunos que identifican este pasaje con la transferencia del sacerdocio a Abraham y sus descendientes, haciendo que Melquisedec sea una figura clave para entender la legitimidad del sacerdocio de Israel. Presten atención, Filón de Alejandría, otro pensador judío helenístico, también habló mucho sobre este enigmático personaje. Para él, Melquisedec no era solo un hombre, sino la encarnación del Logos divino, una especie de intermediario entre Dios y el mundo. El Logos, en la filosofía griega, es una palabra divina que organiza el universo. Esta visión influyó mucho en el cristianismo, que vio en Melquisedec una figura prefigurativa de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Sobre Melquisedec y los cristianos hice un par de videos, incluso uno en el templo de Melquisedec de Jerusalén, que les recomiendo visitar y ver. En la literatura apócrifa, como en el segundo libro de Hanoch, de Enoc, se relatan historias sorprendentes. Melquisedec, dicen, habría nacido milagrosamente poco antes del diluvio, ya físicamente desarrollado y bendiciendo a Dios desde su nacimiento. Luego fue llevado al paraíso por el ángel Miguel, salvándolo así del diluvio que destruyó al mundo. Estas lecturas amplían la imagen de Melquisedec como alguien muy especial y casi celestial, con un papel trascendente en la historia divina. En los manuscritos del Mar Muerto, hallados en Qumrán en el siglo pasado, Melquisedec aparece con una dimensión aún más espectacular. En uno de esos textos se describe a Melquisedec como un líder celestial que vendrá en los últimos días para liberar los hijos de la luz y juzgar a las naciones. Esta visión escatológica presenta a Melquisedec no solo como un personaje histórico, sino como un agente divino en el fin de los tiempos. Curiosamente, también se menciona a Melquirrayá, el rey del mal, probablemente el demonio Belial, en contrastes con Melquisedec, el rey de la justicia. La literatura rabínica se esforzó muchísimo, les cuento, por explicar la identidad y el rol de este personaje Melquisedec. La tradición más común es de que Melquisedec es Shem, el hijo de Noaj, de Noé, lo que explica por qué aparece de repente en la Biblia con autoridad sacerdotal.
Se dice que Noé otorgó el sacerdocio a Shem y que Melquisedec es la manifestación de ese sacerdocio anterior a Israel. Además, el Midrash, otra interpretación, explica que Melquisedec jugó un papel fundamental en la santificación de Jerusalén porque combinó el nombre que Abraham le dio a la ciudad, Irá, que significa temor reverente, con el propio nombre Salem, que simboliza perfección y paz, y formando así el nombre completo de Jerusalén y Yerushalem. Esto subraya la conexión profunda entre Melquisedec, Jerusalén y la idea de santidad que les decía al principio. Además de su figura histórica y espiritual, amigos, Melquisedec tiene un lugar en la escatología y la tradición mesiánica. En un midrash sobre el Cantar de los Cantares se le identifica como uno de los 4 artesanos que aparecerán en los tiempos del Mesías para reconstruir el mundo. Y de esta manera Melquisedec es visto como un símbolo de justicia, paz y sacerdocio eterno, atributos que el Mesías también encarnará. En resumen y para terminar, Melquisedec es una figura central para entender la historia religiosa de Jerusalén, la continuidad del sacerdocio y la conexión entre la justicia, la espiritualidad y la santidad. Su aparición breve en la Biblia es solo la punta del iceberg de un personaje cuya influencia ha atravesado milenios, tradiciones y religiones, un verdadero rey de justicia que sigue inspirando y enseñando sobre el camino hacia Dios y hacia la paz. Amigos, desde esta trinchera culminamos el video, no el paseo, porque yo pienso seguir paseando. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse al canal. Amigos, a ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Shalom.